Y precisamente para hablar de pues la propuesta del presidencial en materia electoral, pero también para hablar de las otras propuestas, es que hemos invitado el día de hoy aquí a los periodistas a un experto, a Álvaro Arreola, es el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues le damos la bienvenida esta tarde. Tocayo, Álvaro Arreola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tocayo, Álvaro, Alejandro, buenas tardes y gracias. Gracias. Bueno, yo le pediría, Álvaro, que si usted puede, nos haga el favor de más o menos dibujar qué coincidencias hay entre las propuestas que se han presentado, cuáles son los matices entre unas y otras. Yo leía con mucho interés la propuesta del PRI de que su fuerza, decía Alejandro Moreno, era que iba a garantizar que el crimen organizado no se involucrara en elecciones. Bueno, es muy probable que sí lo logre, pero no con una reforma electoral. Por el PRI, que es el crimen organizado en los últimos 90 años, pues no va a participar en elecciones dentro de muy poco. Pero bueno, ¿cuáles son las coincidencias? ¿Cómo las ve usted las propuestas de reforma electoral que hay hasta ahora? Bueno, yo creo que en primer lugar habría que hacer un matiz y decía Reyes Heroles que la forma es fondo, Alejandro, y las propuestas que se conocen hasta ahora por parte del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, pues arrojan una primera visión de mediocridad y de pobreza. Tres paginitas, no más, son y reducido a 10 puntos lo que presenta el grupo parlamentario del PRI, y un boletín de prensa. A eso solamente se dignó el Partido de Acción Nacional, a boletinar en prensa su propuesta. Independientemente de la calidad con la que se anunció y frente a la diferencia enorme la que presentó el presidente de la República, y sobre todo difundirla por los mismos autores intelectuales como son Pablo Gómez y Horacio Duarte, pues es una gran diferencia. La que hace el PAN no sabemos si la hizo Humberto Aguilar, o la que hace el PRI es la que Alejandro Moreno presenta. De cualquier manera, hay varias coincidencias y amplias diferencias con la que presentó el presidente, ¿sí?, a través de Pablo Gómez y Horacio Duarte. Creo que las más importantes, y en esto yo creo que va a definirse un poco la propia dinámica de la reforma electoral, ¿sí?, es la coincidencia, por ejemplo, entre Morena y la propuesta priista de desaparecer OPLES y tribunales estatales, así como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la disminución de integrantes del Congreso. Esto yo creo que hace posible que sí podamos, de alguna manera, decir que la coincidencia entre PRI y Morena tiende sobre todo a modernizar el modelo electoral mexicano, que está, creo que bastante deteriorado desde hace, no solamente desde hace 8 años, que es lo último que tenemos, sino durante mucho tiempo. Pero bueno, de alguna manera también hay una coincidencia, y aquí también, y creo que es la única coincidencia que hay con el Partido Acción Nacional entre Morena y el PRI, es el voto electrónico. Entonces, la urna electrónica, que las tres fuerzas la proponen, sería pues esa pequeña coincidencia, sí, con Morena. Obviamente, la propuesta que hace el PAN de una segunda vuelta presidencial coincidente con la que propone el PRI, creo que no va a prosperar demasiado. Y más aún la que hace el Partido Acción Nacional de crear una
segunda vuelta, perdón, una vicepresidencia, como es el caso la vicepresidencia la propone el PRI. Entonces, yo creo que en los próximos meses lo que vamos a tener es una discusión fuerte, sobre todo en la figura de el financiamiento, la disminución del Congreso, la desaparición de OPLES y tribunales y el mecanismo con el cual integrar un nuevo instituto administrativo para organizar elecciones. Yo creo que esas son las cosas. Por eso, Tocayo, a partir de lo que has explicado de, pues, muy raboncitas las propuestas del PRI y del PAN, lo que es previsible es que la discusión y eventualmente la definición se dé en torno a la propuesta del presidente López Obrador con sus dos autores claramente identificados, que además hace una diferencia respecto a las reformas anteriores que nunca se supo quién las elaboró. Sí, no, eso es real. Yo creo que es una de las cosas valiosísimas de la propuesta de López Obrador. O sea, por primera vez, de veras, conocedor un poco de la historia de las elecciones mexicanas, solamente Francisco I. Madero hace pública una propuesta. Un presidente de la República nunca había hecho una propuesta pública de reforma electoral. Estas siempre se han elaborado en lo oscurito, con personajes priistas de reconocido talante jurídicos, eso es cierto, pero sin duda siempre construidas dentro del búnker del aparato de Bucareli y de Los Pinos. Esto es una de las cuestiones más importantes que López Obrador, ¿sí?, presenta una propuesta que se abre desde que nace de manera pública y además con la autoridad de dos personajes de la vida nacional, profesionales de la política partidista, pero que son expertos en cuestiones electorales desde hace muchos años, ¿no? Pablo Gómez, casi 50 años de trabajo político, Horacio con menos años, pero igualmente dedicados a esta faena. Entonces, lo que sí me extraña mucho, Tocayo, y tú conoces muy bien la historia del Partido de Acción Nacional, es su propuesta tan raquítica. Yo creo que tanto la del PRI como la del PAN exhiben precisamente lo que ya no tienen: militantes serios, profesionales y expertos. Muchos se han muerto, pero también es cierto que muchos ya se separaron de ellos, ¿no? O sea, pienso en políticos panistas como el propio Javier Corral que ustedes mencionaban, o Ricardo García Cervantes. Exactamente. Ya no está Juan Castro. O García Villa. Y del PRI, bueno, del PRI ya no hay nadie. Claro, Ricardo Villa. Y del PRI, bueno, la verdad es de que juntos todos los priistas no hacen a un personaje como Reyes Heroles. Juntos no hacen a alguien como Rodolfo González Guevara o como José Luis Lamadrid. O sea, no hay. O sea, los trabajos que de alguna manera fueron presentados en el 2008, 2012, 2014, fueron ayudados de manera indirecta por Jorge Alcocer, un hombre más de talante y de izquierda. Pero el PRI tiene 8 años, al menos 8 años que no propone nada, porque ya no tiene a los hombres, intelectualmente hablando, poderosos, sabios, ya no existen. Y Acción Nacional, pues se quedó con Humberto Aguilar y con Santiago Krill, que nunca descolló como un intelectual serio para proponer reformas electorales. Entonces, si estas son las propuestas que tiene enfrente el grupo gobernante, pues yo creo que le será muy fácil convencer, sobre todo a la parte que está proponiendo el PRI. Y yo creo que lo del financiamiento público es una cuestión que lo van obviamente a negociar, es político, es un asunto político, más de dinero, tiene toda la constitución de ser una propuesta política. Y yo creo que es ahí donde se pueden entender. La disminución creo que sí va muy en serio para que el Congreso y la Cámara de Diputados y el Senado se reduzcan, y la desaparición de las OPRES pues ya la damos por un hecho. Yo creo que aquí lo único que van a discutir en los próximos meses va a ser el mecanismo para integrar al órgano administrativo
y al órgano jurisdiccional. Dicho lo cual, los dos deben de desaparecer desde ya, sobre todo por su incapacidad y calidad que hasta ahora han demostrado escasísima. Ahora, la discusión que será en Cámara de Diputados, pues va a ser complicada porque pues hay una posición de grupo, hay una posición de aliados, PRI, PAN, PRD, incluso Movimiento Ciudadano, que pretenden aplicarle porque entienden que así es el rol que les toca jugar ahora, que pretenden aplicarle un no rotundo a esa reforma como se la aplicaron a la reforma eléctrica. Es decir, si no aprendieron la lección de la reforma eléctrica, quizá quieran hacer lo mismo, aplicarle lo mismo a la reforma electoral. ¿Usted le ve viabilidad en el Congreso que puedan convencer? Yo creo que sí. Yo veo que esta tiene 2 o 3 pistas para poder dar salida. Y sobre todo, pues, por el priismo. No creo que el Partido Acción Nacional apoye en algo, de ninguna manera. Pero tampoco no va a pasar ninguna de ellas dos. Ni del PRI ni del PAN podrían pasar, sobre todo por tener toda la maquinaria parlamentaria morena. Pero lo que sí puede suceder, Alejandro, es reforma a la ley. Y yo creo que aquí es una de las cuestiones que obviamente van a trabajar los expertos, ¿no?, de Morena, sobre todo para ver en qué medida o qué mecanismos de la ley pueden obviamente hacer viable un paso más hacia la modernidad política. Esto yo creo que sí, es lo que yo sí veo. Tanto el PAN como el PRI no creo que tengan la fuerza necesaria para contener, ¿sí?, sobre todo en términos políticos, la reforma constitucional, aunque con el número de ellos obviamente sabemos que no va a ser así. Pero todavía le quedaría a Morena y al presidente de la República, obviamente, una jugada mayor. El próximo mes de abril de 2023 cambian 4 consejeros electorales del actual INE. Sí. Y si de alguna manera en el año pasado, de los 4, más o menos quedaron integrados 2 y 2, ¿no? 2 de la oposición y 2 ligados más a Morena. Yo creo que en abril del próximo año, si no hay reforma constitucional o no hay reforma electoral, puedo apostar que esos 4 van a tener el signo distintivo de Morena. Y va a pasar por encima de cualquier cosa. Esos nombramientos los tendrán que hacer y la negociación ahí va a ser interesante, sobre todo pues con el PRI, ¿no? El PRI acostumbrado a negociar y ceder posiciones de consejeros, de dirigentes, de hombres burócratas dentro del aparato, lo van a negociar. O sea, esa es la segunda salida. Si no hay reforma, la propuesta de abril del 2023 va a ser 4 consejeros morenistas. Tengo mis dudas, doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y digo que tengo mis dudas porque de la misma manera que el presidente y la coalición que encabeza Morena requiere en la Cámara de Diputados mayoría calificada y también en el Senado para una reforma constitucional, para la elección de los 4 nuevos consejeros electorales, también se requiere una mayoría calificada, aunque solamente en la Cámara de Diputados. Entonces, es esperar lo que es un año, año y medio, y yo creo que en este talante, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano saben muy bien que los logros de aquí, del 5 de junio del 2022 a las elecciones presidenciales del 2024, van a ser escasísimos. Y preferiblemente yo creo que tendrán que negociar, uno, dinero para los partidos políticos. Yo creo que esa va a ser la gran pelea del PRI por tener recursos públicos fuertes, sólidos, y dará su brazo a torcer. Yo creo que esta es una situación particular que conocemos, ¿no?, desde hace años. Movimiento Ciudadano igual,
requerirá del financiamiento público, y el financiamiento público lo tienen hasta ahora, no lo han perdido. Que se les conceda todavía 1 año o 2 años más, yo creo que es viable. Y en la negociación me parece que eso es lo único razonablemente negociable. Nada más una última cosa de mi parte. Adelante. Dijiste, tocayo, que Morena arrasará en 2024. Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Seguro? Con quien sea, con la candidata o candidato que sea. O sea, 2024 no hay posibilidad. Ningún partido nacional en el mundo entero, en 32 entidades federativas o 32 territorios, controlando 25 de ellos, puede perder una elección nacional. Es imposible. Es imposible. Pero Tendría eso que en estar cuanto a la verdaderamente presidencia. vacío. Pero para el Congreso, No, igual, porque va a tener al Estado de México, va a tener a la Ciudad de México, va a tener Puebla, va a tener Veracruz, y en Jalisco, Nuevo León, en donde arrasa la figura presidencial, va a tener el número de diputados. Y yo creo que todo el trabajo electoral del último año de López Obrador lo va a dedicar a hacer política electoral. Obviamente no etiquetada como tal, pero no queda otra cosa. Es el poder, y es el poder presidencial. Pues Y eso van a le va a contar dar por todo y con todo. un poder inédito a quien resulte candidato o candidata ya como presidente electo en la siguiente legislatura para empujar todo lo que se quedó atorado en esta, pues la reforma eléctrica, incluso la misma reforma ya sea la constitucional, la reforma electoral. Sí, pero yo lo que observo desde hace mucho tiempo es de que no se había mostrado una fuerza regional tan apabullante como la que ahora tenemos. Y las elecciones del 5 de junio va a ser muy interesante verlas. O sea, de los 6, posiblemente ganan 4 arrasando, ¿no? Las últimas encuestas, ustedes también las conocen, ¿verdad? A excepción de Aguascalientes y Durango, que más o menos están parejos en ambas. En las otras 4 entidades, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, ¿sí? Tiene un promedio del 60% de votación en las encuestas que se conocen. Por lo tanto, va a tener mínimo 4, más las 16 que tiene, más sus aliados, o sea, van a llegar a 25. Tener 25, y luego el Estado de México en el 23, pues tener 25 entidades federativas, Álvaro, Alejandro, para la lucha presidencial es enorme. Solamente lo llegó a tener el PRI. Entonces, sí, yo creo que va a ser una aplanadora electoral y política para el 24. Mi pronóstico es muy simple. Nadie puede perder. Y en el mundo entero ningún partido nacional con ese control territorial pierde una elección. Revisemos en Italia en los años 70, Alemania en los años 80, no lo pierden. Vamos a seguir platicando, doctor Álvaro Arreola Ayala, de estos asuntos porque va a ponerse todavía más interesante. Doctor, muchas gracias como siempre. Sí. Gracias a ti, Álvaro, Alejandro, gracias por la invitación. Gracias, al contrario, muchas gracias, doctor.